Bueno, aquí estamos de nuevo desde Tecniberia en el webinar número 50 y tantos de los que se están llevando a cabo por esta asociación. Yo creo que ha tenido un trabajo muy fuerte en este sentido durante el COVID y que yo espero que continúe, porque la verdad es que lo que se aprende en estos webinars es muy interesante. Tenemos el placer, el honor y el agradecimiento de contar con Rafael Matos, que es asesor del gabinete del secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con Bruselas y, por tanto, sabe mucho de lo que tiene que ver con el plan de recuperación, que es un plan que todos nosotros estamos esperando como agua de mayo y nunca mejor dicho, puesto que estamos en abril, ¿no? Esperemos que para mayo ya tengamos las ideas claras y empiecen a salir las cosas. Nuestra preocupación principal, Rafael, y yo te sometería esta primera pregunta porque, perdón, me he olvidado de presentar a Miguel Mondrià, que es ingeniero, como casi todos nosotros, en TIPSA, en la división de agua y medio ambiente. Y que también sabe mucho de todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación, pues porque se lo ha tenido que estudiar para otros seminarios y para su trabajo de todos los días, supongo, porque, como digo, todos estamos muy confiados en ese plan, porque está muy enfocado, y lo dice ya el Pacto Verde Europeo, precisamente a lo que nosotros hacemos, es decir, a los temas relacionados con el mundo verde, el Pacto Verde, etcétera, etcétera, ¿no? Y esperamos, por tanto, que tenga una influencia fuerte en nuestra capacidad, en nuestras posibilidades de contratación dentro del Ministerio y en otros ámbitos como comunidades autónomas, empresas y demás. Precisamente el tema, como planteaba Rafael Matos hace un momento, más importante son las preguntas que podáis hacer vosotros, por lo cual os animo a que haciendo uso de la herramienta esta del chat, hagáis todas las preguntas que podáis para, si es posible, poner a Rafael en un brete hasta que no pueda más, porque la verdad es que lo que nos importa ahora mismo es en qué va a consistir el plan desde el punto de vista de nuestro sector y desde todos los puntos de vista, cuándo va a empezar, qué sucede con estos problemas que parece que han surgido ahora con el Tribunal de Karlsruhe, si esto va a influir, si se van a contratar cosas en el año 2021, si va a ser en el 2022, si las cosas que se van a contratar por los procedimientos normales o se va a habilitar, como he oído en algún sitio, una división especial para agilizar y un procedimiento especial para agilizar la contratación. En fin, son todo incógnitas que creo que nos interesan muchísimo a todos resolver o conocer, y creo que Rafael está en condiciones de hacer, digamos, dar buenas respuestas a todo eso en la medida en que se sepa. Claro que yo no sé hasta qué punto se puede o no saber qué es lo que va a pasar al final. Yo tengo entendido que el plan español tiene que estar en Bruselas en abril. No sé cómo está ese proceso, pero lo que yo tampoco sé ciertamente es hasta qué punto, hasta qué nivel de detalle está ese plan. Es decir, si es una relación de actuaciones o simplemente unos grandes programas. En fin, todas esas preguntas creo que son las que nos puede aclarar Rafael, y por eso, como el que interesa que hable es el que sabe, pues le doy a él la palabra para que lo comenta. No sé si, Araceli, si tienes que dar alguna instrucción. Sí, antes de comenzar, tal como ha dicho Alfonso, las preguntas que queráis hacerle tanto a Rafael o luego al segundo ponente, que es Miguel, la podéis hacer en la parte de abajo de la pantalla. Tenéis un icono que pone preguntas y respuestas, vosotros las podéis realizar y nosotros en la parte del coloquio se las iré exponiendo, las iremos aunando y se las iremos exponiendo tanto a Rafael como a Miguel. Y por lo demás, pues le damos la palabra a Rafael, que como bien sabéis es
el vocal asesor del gabinete del secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y de formación, pues deciros que estudió en CUNEF, en el Centro de Estudios, y aparte de eso pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales del Estado. Y sin más, Rafael, cuando quieras. Muchísimas gracias, Araceli. Muchas gracias, Alfonso, por tu muy cariñosa, comprometida y a la vez exagerada introducción. No sabes, además, esto como es como los toreros en capilla, que los ánimos de último momento son siempre muy, muy bien recibidos. Y antes que nada, quería dar las gracias a todos, a Alfonso, a Araceli, a Miguel también por compartir conmigo este panel, a Alberto y a todo el equipo de Tecniveria. Pediros antes que nada perdón porque os he hecho reprogramar esto en varias ocasiones por motivos totalmente ajenos a mi causa, os lo puedo asegurar. Y con todos estos agradecimientos, pues entrar en materia, no sin antes decir que entro, sobre todo después de lo que me habéis contado, ¿no? Y después de saber de conocer muy bien la realidad de Tecniveria y saber que al otro lado pues tengo a grandísimos profesionales, entre ellos con formaciones maravillosas como ingenieros, caminos, ingenieros mecánicos, vamos, lo que vislumbran vuestros currículos. Entro, ¿no? Pues con el espíritu del pobre estudiante, que es un mero economista del Estado, que se enfrenta ante un reto muy grande, con lo cual espero salir indemne, a pesar de la apretada de las preguntas. Y además, como bien decía Alfonso, yo os voy a hacer ahora una breve introducción para intentar contaros, ¿no? Un poco el planteamiento que estamos teniendo desde el punto de vista ambiental con el plan de recuperación, para que luego me podáis hacer todas las preguntas que consideréis, que preciéis, y para que yo pueda responderlas de la mejor manera que pueda, ¿no? Con lo cual os animo. Yo creo que lo realmente interesante es que los partícipes pregunten y que podamos tener un diálogo entre todos. Porque una de las cosas que además se está echando de menos, y yo creo que además es siempre a la hora de elaborar todos estos grandes planes o de comunicar todas estas grandes reformas y paquetes de inversiones, es precisamente, ¿no? la comunicación y la pedagogía, los aspectos que quizás siempre conviene mejorar, ¿no? Antes comentábamos al inicio de la sección, ¿no? Como con otras sesiones similares, a lo mejor los asociados de Tecniveria han sabido comprender los entresijos del programa, ¿no? Programa en el cual llevamos trabajando meses, ¿no? Con lo cual la labor esta pedagogía y sobre todo el feedback entre empresa y sector público, yo creo que es lo más útil para todos, ¿no? Tal como comentamos, y como comenté con vosotros, me gustaría compartir mi pantalla. Dadme un segundo para poneros una presentación. Yo creo que es esta, sí. Y ahora hay que poner F5. A ver, no se pone aquí, ¿no? Ya la estamos viendo, ya la estamos viendo. La estáis viendo, ¿no? Sí, sí. Ahora la veis a pantalla completa, ¿no? Ahora. Venga, Sí, sí. fenomenal. Bueno, yo me gustaría centrarme o me gustaría explicaros el plan nuestro desde una perspectiva estrictamente ambiental, ¿no? Y sobre todo enfocada a los sectores del agua, a los sectores de la economía circular de los residuos y a los sectores de la biodiversidad de actuaciones en el territorio, que yo creo que son los que más se ajustan al ámbito este webinario y al perfil de los partícipes, ¿no? Como bien sabéis, el plan de recuperación, transformación y resiliencia es la traslación española de lo que la legislación comunitaria o el reglamento, el mecanismo de recuperación y resiliencia nos hace llamar al plan de recuperación y resiliencia, que es el nombre técnico del documento. Nosotros, desde el Gobierno, se ha establecido un título algo más rimbombante, pero que responde efectivamente además a la realidad que hay detrás de este programa. Y es que se busca que sea un proyecto de país, un plan de recuperación económica y social que transforme, modernice nuestra economía y haga a nuestros sectores productivos pues, más resilientes, ¿no? Ante los retos y futuros choques económicos y escenarios de incertidumbre, ¿no? Ha quedado claro, además, que en el contexto actual en el cual nos situamos, hay un nexo muy claro, directo,
entre salubridad y sanidad y respecto a los límites ambientales, ¿no? Con lo cual cobra especial importancia todos estos factores y todos estos programas que estamos nosotros llevando a cabo desde el Ministerio para la Transición Ecológica y desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ¿no? El plan, en líneas maestras, se va a sentar en 4 pilares básicos: la transición ecológica. Además, aquí hay una consideración de gastos climáticos muy importante, dado que el 37% de toda la dotación del plan ha de incidir sobre objetivos puramente climáticos. El segundo pilar básico es la transformación digital de nuestra economía, del cual también tenemos mucho que hablar, y me gustaría adelantaros varias cosas, o las que se puedan, en este momento actual con respecto a la digitalización del agua y la digitalización de las medidas de actuación en materia de biodiversidad en el territorio. El tercer pilar básico es la cohesión social, y el cuarto, la igualdad, ¿no? Igualdad de género, igualdad de oportunidades, ¿no? Entendida en el sentido en el cual se entiende ahora mismo, ¿no? 4 dimensiones básicas que articulan las 10 políticas palanca de reformas estructurales que buscan incidir en un crecimiento sostenible e inclusivo, ¿no? Las políticas palanca las sabéis de maravilla: agenda urbana, infraestructuras y ecosistemas resilientes, que es el que nos preocupa, transición energética justa e inclusiva, reforma de las administraciones, modernización del tejido industrial, ciencia, educación, economía de cuidados y políticas de empleo, cultura y deporte, y modernización del sistema fiscal. En definitiva, veis de todas estas 10 políticas que la mayor parte de ellas tienen un marcado carácter ambiental, un marcado carácter verde, lo cual es plenamente consecuente con no solamente las prioridades políticas que ha establecido el Gobierno, sino con las prioridades políticas que ha establecido la Comisión, y sobre todo con ánimos renovados tras la puesta en marcha de la Comisión von der Leyen, ¿no? Cuentan un total de 30 componentes, que son combinaciones de reformas e inversiones, ¿no? Con el objetivo climático de inversiones climáticas o de afectación sobre objetivos climáticos, ha de ser el total del 37% del plan, y de digitalización de al menos un 20%. Aquí en esta transparencia hay una cifra que... Un minuto que te interrumpa. ¿Vamos a poder tener esta presentación? Sí. Muchas gracias. Es que es importante para tomar notas o menos. Sí. Se te oye muy lejos, Alfonso. Ahora tienes... No tengo más que decir. Vale. Aquí hay un número que hay que actualizar, y es que la dotación para España del plan en cuanto a transferencias ha aumentado en cerca de unos 9.000 millones de euros, con lo cual estaríamos hablando de 70.000 millones de euros en el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que, unidas a los 12.000 del REACT-EU, estaríamos hablando de transferencias totales dentro de todo el embalaje del Next Gen de unos 81.000 millones de euros, ¿no? Como comentábamos anteriormente, ¿no? 80.000 millones de euros, esto supone alrededor de un 6,5-7% de nuestro PIB. Pero claro, hay que tener en cuenta que es 7,5% de nuestro PIB en transferencias directas. Es decir, a esto hay que añadirle además los 70.000 millones que se pueden concebir como préstamos, lo cual aumentaría sin duda alguna el endeudamiento de las cuentas públicas, pero están disponibles en la recámara. Y como modo de ejemplo, la verdad es que no es una cifra menor, ¿eh? Hay que tener en cuenta el punto de comparación más inmediato fue el programa bancario de 2012, el programa de asistencia financiera para la recapitalización de las entidades, con lo cual la gracia de la nacionalización de Bankia, más la creación de la Sareb, más limpiar todos los balances bancarios, concilió actuaciones con cargo del entorno de los 45.000 millones de euros, ¿eh? Aquí estamos hablando de una cifra casi el doble, es decir, la cifra es importante. Y es importante sobre todo desde un punto de vista de efecto tractor y efecto palanca, ¿no? Porque, lógicamente, a la hora de financiar programas e inversiones hay que tener en cuenta que estas transferencias, lógicamente, se van a conjugar con financiación privada por parte de los promotores y por parte de los prescriptores de obra, ¿no? Con lo cual, el nivel de movilización de fondos va a ser ampliamente superior. Los componentes ambientales del plan se asertan sobre una batería de reformas y cambios normativos
que estaban ya actualmente en vigor, ¿no? Y que estaban ya actualmente en desarrollo. Es decir, aquí, y sobre todo es la parte ambiental, que es la única que yo puedo hablar con cierto conocimiento, dado que pues, me toca o me ha tocado en suerte coordinar los componentes medioambientales del plan de recuperación, se basan no parten de cero, se basan en planes y se basan en reformas que ya estaban en marcha, ¿no? La principal, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, que seguramente sea aprobada en el mes de mayo, ya ha vuelto al Congreso después de su paso por el Senado, con lo cual está ya en la recta de lanzadera, ¿no? La Ley de Cambio Climático, sabéis perfectamente que es quizá el proyecto normativo en materia y ambición climática pues más importante que ha habido en la historia de España, aunque solamente sea porque sea el primero que especifica de forma fehaciente y de forma clara objetivos claramente climáticos, ¿no? A esto se añaden una serie de planes o de documentos como el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de largo plazo de Descarbonización, etcétera, 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 ¿no? Es decir, aquí hay un trabajo previo y un trabajo de campo fuerte realizado conforme a la prioridad política del gobierno, que plasma y plantea el medio ambiente como una política económica más, como una política de carácter horizontal y transversal, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo del plan deja un mensaje claro, incuestionable, creo yo, ¿no? Y es que la recuperación económica española va a ser decididamente verde y azul, ¿no? Y la transición ecológica, como veis, se va a configurar como uno de los ejes vertebradores de la respuesta a la recuperación española a la crisis derivada del COVID. Y va a ser una referencia indispensable y fundamental a todos los componentes y a todas las medidas susceptibles de ser apoyadas con fondos europeos. Las baterías de medidas y reformas que vamos a comentar a continuación, contempladas en materia ambiental, buscan contribuir a relanzar nuestra economía, priorizando la transición ecológica, que es una prioridad política primer orden de todos los gobiernos europeos, crear oportunidades de empleo, movilizar capital, movilizar actividad, dinamizar la demanda e intentar dotar de un alto o mejorar la dotación de valor añadido a nuestra economía, ¿no? Concepto clave que ya he mencionado es que al menos el 77% de las inversiones han de contribuir a objetivos climáticos. Y esto está alineado, como no puede ser de otra forma, con la creciente ambición climática a nivel europeo, ¿no? Lo sabéis perfectamente, la propuesta de la Comisión de reducción de emisiones en el 2030 de un 55%, elevada al 60% por el Parlamento, ¿no? Incide en toda esta línea e incide en toda esta narrativa de gran ambición climática. El planteamiento operativo del plan es que, si bien es cierto que el plan se financia con fondos europeos, con un bono que va a ser emitido por la Comisión, su instrumentación es nacional. Y es el gobierno quien va a instrumentar los componentes en los cuales se divide el plan. Es decir, el gobierno va a enviar el plan a la comisión planteando su visión de reformas y de inversiones en determinados sectores. Y todo esto se ha incorporado a los presupuestos generales del Estado. Todo, ya sabéis perfectamente que en el sector público todo gasto que no está presupuestado es gasto que no existe. Y en este año se han incorporado para el 2021 27.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para financiar actividades del plan. Ahora mismo, como bien decían o bien comentaba Alfonso al principio, tenemos la gran disyuntiva o la gran duda de lo acaecido en el Tribunal de Karlsruhe. Como bien sabéis, un grupo de ciudadanos alemanes, no inocentes, lógicamente, ha establecido un recurso de amparo al Tribunal Constitucional de Alemania para impedir la aprobación por parte del Bundestag de la aprobación por parte del Legislativo Nacional al mecanismo al mecanismo de resiliencia de recuperación y resiliencia. Con lo cual, es un impedimento que hasta cierto punto yo creo que todas las capitales europeas esperábamos, pero va a dilatar algo en el tiempo la instrumentación y la llegada efectiva de los fondos. Esto, bueno, está por verse, pero todo indica que sea así. No obstante, el interés y lo planificado es que ya se empiece en 2021
a ejecutar gasto y a ejecutar presupuestos con cargo a los fondos europeos. En cuanto al calendario, efectivamente, el plan ha de remitirse para su aprobación a la Comisión a finales de abril, junto con el resto de documentos propios del semestre europeo, ¿no? Que son el programa de estabilidad y que ya es casi una reliquia, ¿no? Dado el cierto desfase del programa de estabilidad y crecimiento, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Plan Nacional de Reformas. Toda esta serie de documentos, y en especial el nuestro, el Plan Nacional nuestro español, el Plan de Recuperación de Resiliencia, se envía a la Comisión para que en un plazo de 2 meses sea aceptada o sea aprobada por la Comisión y sea validada por el Consejo, ¿no? ¿En qué consiste todo el plan? El plan consiste en una combinación adecuada y, digamos, sustantiva de reformas y de inversiones. Por un lado, reformas. Van a ser reformas estructurales y desarrollos de marcos normativos estratégicos que nos permitan generar un entorno propicio y emitir las señales adecuadas para estimular la inversión. Esto está claro por un lado, ¿no? Y ejemplos concretos de reforma pueden ser la Ley de Cambio Climático, el PENAC, la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, en que hablaremos a continuación, etc. Y la gracia de todo el plan es que las inversiones, ya sea públicas y privadas, generen efectos tractores y complementen las reformas propiciadas, ¿no? las reformas planteadas. Y genere, por tanto, mecanismos de apoyo y palancas a la inversión privada a gran escala y que se consigan el efecto multiplicador que habíamos comentado, ¿no? Intentando limitar al máximo la incertidumbre y facilitando a las empresas anticipar, digamos, unas tomas de decisiones de inversión con certidumbre en el medio que se pueda, ¿no? Ejemplos concretos de inversiones van a ser inversiones directas por parte de la Administración General del Estado, por ejemplo, en infraestructuras públicas básicas, como presas, potabilizadoras, etcétera, convenios de colaboración pública-privada para acometer proyectos específicos, o la toma de participación en sociedades en la creación, compra pública y ahora. Es decir, se puede instrumentar, y ya lo veremos, a través de varios instrumentos, ¿no? Cada instrumento, además, una de las, o el componente fundamental del programa va a ser lo que la Comisión determina o denomina hitos y objetivos. Es decir, las medidas en las cuales tanto el avance de las reformas como las inversiones puede ser medida y calibrado. Y es lo que va a condicionar efectivamente el desembolso de los fondos. Aquí la óptica no es una óptica de gestión de fondos estructurales al uso, en los cuales se certifica un determinado nivel de gasto y se procede se adelanta por parte del Estado el dinero para realizar la obra, la actuación, y luego se revierte, se reintegra por parte de la Comisión. No. Aquí los desembolsos van a estar claramente condicionados al cumplimiento de un determinado número de hitos objetivos sobre reformas e inversiones. Lo cual aquí nos sitúa a todos en terra incógnita. Es decir, esto es un territorio no explorado por nosotros, sigue una óptica alejada de la gestión de fondos estructurales que todos conocemos y nos hace a todos, tanto Comisión como Estados miembros, entrar en un territorio que no dominamos. Que no dominamos pues porque es efectivamente nuevo. Esta es, digamos, una nueva fórmula de transferencia de fondos. En cuanto a... Y aquí una cosa importante que también hay que comentar, dos cosas importantes, ¿no? Desde un punto de vista normativo, tanto a nivel europeo como nacional, la agilización a la hora de movilizar los fondos es fundamental, ¿no? Lógicamente, desde un contexto macroeconómico, si tú estableces un programa, digamos, de apoyo a inversiones y a reformas, para hacer frente a una situación puntual o coyuntural, como es una crisis causada por una pandemia, la respuesta debe ser equivalente en lo que se refiere al plazo de actuación. Es decir, si el COVID nos ha sacudido en el 2020, pues la respuesta debe ser inmediata y la respuesta de limitarse a los ejercicios inmediatamente posteriores para poder propiciar un aumento de demanda agregada. ¿Qué pasa? Que en España, y lógicamente nosotros, como bien sabéis, provenimos de una tradición jurídica basada en el garantismo y en la defensa a ultranza, ¿no?, de principios legales básicos y de protección al
a la persona física, nos hemos dotado desde el punto de vista de administración de fondos, a veces de un marco muy encorsetado en lo que se refiere a instrumentación de subvenciones, instrumentación de contratos públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Gobierno a finales de año pasado, hace ya 3 meses, 4 meses, aprobó el famoso Real Decreto para eliminar cuellos de botella, que introducía una cierta una suerte de flexibilización en normativas que nos iban a constreñir el funcionamiento operativo del plan y la correcta asignación de recursos y la correcta puesta en marcha de forma más o menos inminente de todos estos proyectos que vamos a discutir a continuación. Por lo tanto, se reformaron y se introducieron agilidades en la ley de subvenciones, la ley de contratación pública, la ley 40 del sector público que termina la regulación del sector público, etcétera, etcétera, ¿no? Intentando buscar un equilibrio, difícil, eso no os lo niego, entre una correcta gestión y el establecimiento de mecanismos claros de gestión y de defensa y de participación y de concurrencia con agilidad en la tramitación y poder realizar acciones inmediatamente, ¿no? Y uno de los fondos o una de las medidas que estamos trabajando ahora mismo para canalizar estos fondos en el sector del agua, de la biodiversidad y de la economía circular es a través de la creación de un fondo de gestión específico que es o que se denomina el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, ¿no? Que es únicamente esto, yo creo que a nivel de empresa no reviste mayor interés, pero a nivel de la administración es importante porque nos va a permitir centralizar estos fondos y establecer una gestión adecuada de los fondos europeos y su canalización hacia los componentes medioambientales que voy a pasar a explicar a continuación, ¿no? Las políticas palanca en las cuales se articula el plan son las 10 que os he comentado, con sus 30 componentes. No os voy a leer todos, porque aquí estaríamos, la explicación sería tremendamente árida y eterna, pero os voy a señalar aquellos en los cuales la Secretaría de Estado de Medio Ambiente son los que coordina la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El componente 4, conservación y restauración de ecosistemas marinos, terrestres y su diversidad. El 5, preservación del litoral y de recursos hídricos. Y una parte sustancial, y no menor, del componente 12, Estrategia de Política Industrial España 2030, que es todo lo que tiene que ver con la normativa de residuos, los planes de residuos y el desarrollo del concepto de economía circular. También son ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica, que como sabéis muy bien es el Ministerio de Energía y de Medio Ambiente al mismo tiempo, todos la política palanca 3, que es la de transición energética justa e inclusiva, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con el despliegue de renovables, infraestructuras eléctricas, tendidos, hidrógeno renovable y transición justa, ¿no? Estos son, digamos, los componentes verdes, más verdes en sí, en cuanto a escala de colores. Pero como podéis imaginar, la componente verde y climática es transversal a todos los componentes, dado que, entre otras cosas, tenemos la obligación y la autoexigencia de llegar al famoso 37% de gastos climáticos, con lo cual todos los componentes, en cierta medida, están tocados, ¿no?, por esta vara ambiental y esta vara climática. También una cosa importante en la cual me quiero centrar, y yo creo que además esto es uno de los... Vamos a ir a hablar de esto en los siguientes años, tanto a nivel empresa como a nivel administraciones, ¿no? Y es la famosa taxonomía, el reglamento de taxonomía de finanzas sostenibles, ¿no? Como bien sabéis, la Comisión Europea, dentro del Pacto Verde, como parte de su estrategia de finanzas sostenibles, aprobó el año pasado el reglamento de taxonomía, que es una forma de clasificar las inversiones realizadas o las posibles inversiones realizadas por parte del sector privado para poder acceder a fuentes de financiación que permitan acompasar o acompañar dichas inversiones, ¿no? Y por lo tanto, la taxonomía obliga a que cualquier inversión, para poder ser clasificada como verde o sostenible, ha de contribuir de forma significativa a uno de los 6 siguientes objetivos transversales: la mitigación del cambio climático, la adaptación, el uso sostenible del agua, economía circular, prevención de la producción y protección de la biodiversidad. Es decir, ha de contribuir de forma significativa a al menos uno de ellos y no fastidiar, es decir, no jorobar cualquiera de los 5 restantes, ¿no? Y esto, la Comisión nos obliga
a que todo nuestro plan y todas nuestras actuaciones hable lenguajes de taxonomía. Lenguaje, por otra parte, que va a tener que hablar la empresa privada si va a querer dotar o poder acudir a los mercados, a los mercados, para financiar su CAPEX o financiar su OPEX y clasificarlo al mismo tiempo como sostenible, ¿no? Con lo cual, la taxonomía y la aplicación del principio del Do Not Significant Harm, determinada en el artículo 7 del reglamento, son también una de las piedras de toque de todo el plan, ¿no? Y como bien os digo, de esta taxonomía, de la taxonomía de finanzas sostenibles, vamos a hablar mucho y la vamos a aplicar mucho en los siguientes años, porque es una prioridad política y una apuesta política a primer orden para la Comisión von der Leyen, y la cual en gran parte la industria la acepta, la industria financiera y los Estados miembros también. En lo que se refiere al planteamiento operativo y los mecanismos de gobernanza del plan en sí, aquí lo que hay que destacar es que efectivamente, y ahora lo veremos a continuación en función de las particularidades de cada componente, la forma de actuar o el menú de instrumentos disponibles es amplio. Es amplio y va a depender de la naturaleza de la inversión o de la reforma que se tenga contemplada, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente, incluso mucho mejor que yo, porque es vuestro día a día, que la forma de actuar, por ejemplo, en el sector del agua y todo lo que tiene que ver con ampliación de capacidades a las confederaciones hidrográficas pasa necesariamente por obra pública. Con lo cual, en aquellas inversiones que requieran ampliaciones de capacidad de plantas o modernización o mejora de parámetros de seguridad de plantas potabilizadoras, estaciones de depuración o incluso presas, la fórmula más inmediata que hay es la licitación, es la obra pública. Con lo cual, no es lo mismo actuar en el sector del agua o con los instrumentos que se disponen que, por ejemplo, en la economía circular o en biodiversidad. En biodiversidad, pues, para hacer actuaciones, digamos, de conservación de sistemas, sistemas ecológicos o ecosistemas, la obra pública no funciona. Tendrán que ser transferencias a comunidades autónomas regladas con bases de subvenciones, perdón, con bases reguladoras específicas que determinen las capacidades de actuación a las empresas. Es decir, que en función de la inversión y de la naturaleza de inversión en el sector, los instrumentos en los cuales se va a articular y cristalizar esta inversión van a ser distintos, ¿no? Y para ellos hay múltiples: colaboraciones públicos-privadas, concesiones, convenios, subvenciones, ejecución directa de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, sabéis igual de bien que yo que el esquema de gobernanza interna en España es múltiple. Muchas de las competencias en materia de ejecución o en materia, digamos, de gestión ambiental, incluso de agua o de residuos, no recaen en la Administración General del Estado, sino que recaen en comunidades autónomas y corporaciones locales, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ahí hay hay que encontrar un equilibrio, hay que aprobar a través de conferencias sectoriales, que es la forma que tenemos en el sector público de poner en disposición programaciones en determinados sectores y fondos a comunidades autónomas. Va a tener que utilizar estas conferencias sectoriales y, además, al mismo tiempo, y porque lo contrario sería pegarse un tiro en el pie, la definición de los componentes de las inversiones van a contar, como no puede ser de otra forma, con la participación del sector público y de la sociedad civil, ¿no? Esto es evidente. Yo creo que esto es clave del éxito, ¿no? Y el pasado 10 de noviembre, desde el Ministerio de Transición Ecológica, se celebró la primera reunión del Foro de Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, que es el espacio de diálogo que tenemos o que nos hemos dotado con el sector, con las empresas y la sociedad civil, para identificar, dinamizar y compartir información acerca de proyectos y reformas. Y al mismo tiempo, y muchos de vosotros, muchos de los asociados de Tecniberia, y no sé si Tecniberia también participó en el foro, ahora mismo no lo recuerdo, dentro de 2 semanas, yo creo que la semana del 19 de abril, se va a convocar un nuevo foro para presentar la versión ya definitiva del plan y para también aunar el punto de vista y hacer o tomar nota de las inquietudes del sector. Con lo cual, cogobernanza y participación tanto desde el ámbito administrativo como el sector privado. Y esto digo yo, y me parece que aquí coincidimos todos, es de capital importancia y es, yo creo, que uno de los aspectos
en los cuales el plan puede nutrirse de mayor riqueza y de mayor profundidad. Resumen de los componentes, y me voy a centrar solamente en aquellos que tienen que ver con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, como bien podéis comprender, van a ir encaminados a, tanto a proyectos energéticos como a proyectos ambientales, ¿no? Esto es totalmente evidente, ¿no? MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, va a absorber unos 15.000 millones de euros, es decir, un 21-22% del total del plan. 10.000 van a ser proyectos destinados a proyectos y reformas energéticas, renovables, hidrógeno, distribución, transmisión, y casi 5.000 van a ir destinados a infraestructuras y ecosistemas resilientes y actuaciones ambientales, es decir, un 6,5%, ¿no? Y el esfuerzo de ejecución de fondos en el presupuesto general del Estado 2021 para este ministerio es de más de la mitad. Es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica es absolutamente vital y absolutamente clave para la correcta ejecución del plan. Y lo cual, y esto no es una forma de decir lo importantes o lo maravillosos que somos, no, es que es lógica pura de el guión político que toma un programa, digamos, de rescate, entre comillas, a nivel comunitario, que se centra y se basa y se nutre de las prioridades políticas marcadas por el Pacto Verde de la Comisión, ¿no? Con lo cual, aquí poca sorpresa hay con esta primacía y con esta importancia del Ministerio encomendado de llevar a cabo la planificación energética y la planificación, digamos, las actuaciones ambientales. Los componentes o los tres grandes componentes, 2,5, en los cuales trabajamos desde las autoridades de medio ambiente, son el 4, el 5 y la parte de economía circular del componente 12, ¿no? Componente 4, biodiversidad, dotado con 1.600 millones, el 5 con más de 2.000 y la parte de economía circular con 850 millones de euros, ¿no? Desde un punto de vista económico, una justificación económica, el foco en las infraestructuras y las infraestructuras a carácter verde es bastante inmediato, ¿no? Porque la inversión en infraestructuras tiene la capacidad de movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar de forma casi inmediata, bueno, inmediata no, porque esto es difícil, ¿no? Pero de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y la economía, ¿no? Y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación a la resiliencia climática en infraestructuras permite optimizar inversiones e incrementar la resiliencia de nuestras infraestructuras ante nuevas demandas y retos, ¿no? Para preservar y proteger el capital natural del país. Capital natural que además estamos, como bien sabéis, en términos relativos, abundantemente dotados, ¿no? Y, como ya he comentado, y como no puede ser de otra forma, la transición ecológica y el medio ambiente van a estar presentes no solamente en estos tres componentes, sino en la totalidad de todos los ejes y todas las políticas palanca y todas las inversiones planteadas, ¿no? Centrándonos y entrando dentro del componente 4, el componente 4 de conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y biodiversidad, como veis, dotado con 1.642 millones de euros, y se configura como un componente clave para mejorar nuestro patrimonio capital natural e impulsar la dotación de infraestructuras verdes en España, ¿no? Completa actuaciones en materia de biodiversidad, de restauración ecológica y de gestión del medio natural, orientadas a disminuir los niveles de estrés sobre especies y ecosistemas y apostando por actuaciones que faciliten su adaptación al cambio climático, ¿no? Lo cual es fundamental, al mismo tiempo que se mejora la biodiversidad y la resiliencia y se permite mejorar la dotación de servicios esenciales que brindan los ecosistemas terrestres y marinos, ¿no? Como comentaba al principio, una de las grandes lecciones desde el punto de vista ambiental que yo creo que hemos llevado o hemos hecho en todos los gobiernos europeos y en la Comisión Europea es que existe una íntima interrelación entre la salud humana y la salud de los ecosistemas, ¿no? Yo creo que la pandemia, y esto es evidente, ha desnudado la fragilidad inherente a nosotros y la fragilidad inherente a los límites de nuestro planeta, ¿no? Con lo cual, este tipo de actuaciones contempladas en este componente, yo creo que haríamos bien en entenderlos en un sentido amplio, ¿no? En un sentido de mejora de la capacidad de resistencia del entorno natural, dado que yo creo que es de vital importancia, ¿no?
Este conjunto de reformas y inversiones, y tampoco quiero leeros cada una y cada pequeña partida, porque entonces esto sería infumable, pero los dos mensajes que quiero lanzar es que estas acciones van a suponer el impulso a gran escala de la conservación y la mejora de la biodiversidad a través del desarrollo del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas y de una serie de reformas de gran calado planteadas, ¿no? La aprobación de esos instrumentos y de estas reformas va a conllevar un ambicioso programa de inversión pública y subvenciones que va a involucrar a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al tercer sector, ¿no? Y va a suponer aliviar la presión sobre especies en situación crítica y grandes especies amenazadas, ¿no? Incluyendo respuestas muy puntuales, como por ejemplo dar respuesta a la mortalidad de aves al abordar la corrección de más de 20.000 puntos de electrocución en tendidos eléctricos, ¿no? Que siguen suponiendo peligro y que siguen siendo, digamos, un punto negro dentro de las actuaciones a realizar en el territorio. Se van a abordar la restauración y mejora de valores ambientales a gran escala en todo el territorio nacional, con más de 100.000 hectáreas sujetas a participación, sujetas a actuaciones, incluyendo antiguas instalaciones mineras, abandonadas, humedales, etcétera, ¿no? Y todo ello, todas esas actuaciones, se van a completar con mejoras en infraestructuras de gestión y a través de la digitalización. La digitalización dentro del sector de la biodiversidad y del sector de actuaciones del territorio va a ser uno de los grandes pilares de todas las inversiones contempladas y va a redundar, esperemos, ¿no?, en una mejor gestión y definición de políticas y toma de decisiones, ¿no? Por otra parte, en el ámbito forestal, se plantean programas de inversiones y ayudas para la gestión, impulsando la planificación y la mejora de las masas y consolidando la propiedad pública y la creación de oportunidades en el medio rural, ¿no? Todo esto alineado además con otro de los grandes retos que tenemos a nivel estatal, que es el famoso reto demográfico, ¿no? La España vaciada, ¿no? Y dada la necesidad de adaptación a futuros escenarios de cambios climáticos, se plantea un esfuerzo en medios de defensa de naturaleza, especialmente en incendios forestales, ¿no? Que es una de las, como bien conocéis, una de las grandes riesgos climáticos a los cuales nos enfrentamos como país, ¿no? Al mismo tiempo, no nos olvidemos que España es una península y que gran parte del territorio español es marino, con lo cual la puesta en marcha de una agenda azul, ¿no?, con inversiones para la mejora de ecosistemas marítimos y su diversidad, ¿no?, declarando nuevos espacios marinos protegidos, son, yo creo, uno de los logros importantes que nos va a permitir lograr este plan, ¿no? Y con todo este conjunto de reformas e inversiones que tenéis detalladas, no quiero entrar en una a una, luego podemos hablar de ellas si queréis, se prevén los siguientes resultados, ¿no? Un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad, aliviando la presión sobre al menos un 75% de las especies en situación crítica, una restauración y mejora de valores ambientales, más de 200.000 hectáreas y humedales, la mejora y renovación de 30.000 metros cuadrados de infraestructuras de gestión y atención al público, refuerzo de medios estatales en materia de control de incendios, y una mejora de la digitalización y del conocimiento del sector. Con lo cual, 1.700 millones en el territorio, 1.700 millones que van a ser gestionados o cuyos proyectos o cuyas grandes líneas de proyectos e inversiones van a ser definidas por las comunidades autónomas debido en parte a nuestro régimen competencial interno. Y como bien veis, no se parte de ex nihilo, se parte de trabajos realizados y nos obliga a mejorar, a incidir en una mayor coordinación con comunidades autónomas y con empresa privada, ¿no? Aquí el plan que se o la guía maestra que se ha determinado es establecer las orientaciones o las líneas básicas de reforma y de inversión a la espera de que, con calls of interest por parte de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, se dote de contenido concreto a todas estas actuaciones planteadas en gestión forestal, en conservación de biodiversidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí el papel de las empresas va a ser muy, muy importante. El siguiente componente, el 5, preservación del litoral y de los recursos hídricos, ¿no? Componente 5, que contempla 2.091 millones de euros para reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los espacios naturales,
frente a los efectos del cambio climático, ¿no? A través de restauraciones, intervenciones en infraestructuras orientadas a reducir la sensibilidad de los riesgos, infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco voy a entrar a leer reforma a reforma, inversión a inversión, las tenéis vosotros delante vuestro, las tendréis en la presentación, pero la recuperación de nuestros ríos y la protección frente a las inundaciones son uno de los ejes claros en los cuales se va a articular este componente. Se va a dar un impulso a la estrategia de restauración de los ríos para que alcancen un buen estado ecológico de acuerdo con la establecida directiva marco, y se van a fomentar actuaciones dirigidas a la restauración del espacio fluvial para conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos y minimizar riesgos de inundación. Las medidas también van a permitir potenciar el patrimonio cultural, fomentando el uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural. Y aquí está, digamos, la magia, entre comillas, del plan en sí, ¿no? Algo que tú vas a articular una serie de reformas y que van a ser complementadas con inversiones. Y toda esta atención, digamos, a nuestros ríos no se va a conseguir sin un impulso definitivo al saneamiento, la depuración y la reutilización. Para combatir también la contaminación difusa, que es uno de los grandes problemas que arrastramos, y todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas y recuperar nuestros acuíferos. Y al mismo tiempo hacer frente a los lags y los déficits que tenemos a la hora de acompasar o poner a la orden al día nuestras infraestructuras frente a lo establecido por la Directiva Marco Europea, que, como bien sabéis, estamos pagando multas de carácter anual debido a la dificultad que hemos encontrado en estos últimos años para poder hacer frente a las exigencias determinadas en materia de gestión de aguas por la misma, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? Lo comentábamos al principio, ¿no? En la charla que tuvimos previa, ¿no? La digitalización de la administración del agua es otro de los principales hitos de este componente, ¿no? Ya que esta transformación digital va a permitir la mejora de la administración digital del agua, el conocimiento del uso del mismo y la incorporación de los sistemas automáticos de información hidrológica. Se van a destinar grandes inversiones y grandes líneas a transformación digital de los procedimientos de vigilancia, control del dominio público hidráulico y el uso de nuevas herramientas de apoyo como drones o análisis Big Data enfocados en específico al sector del agua, ¿no? Y todo esto va a permitir incidir en una mejora a la planificación hidrológica, si se avanza o si conseguimos que esto concite y poder avanzar en la movilización del ciclo hidrológico de forma que se permita conocer y estimar los recursos hídricos disponibles, tanto superficiales como subterráneos, ¿no? Reformas e inversiones también determinadas, conociendo, por lo tanto, cuáles son los déficits que tenemos en el sector del agua en España, ¿no? Y con ello, y con todas las reformas y con las inversiones planteadas, lo que permitimos, en esencia, es intentar no solamente cumplir con las exigencias que nos vienen marcadas a nivel comunitario, sino dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Ir más allá. Aquí tenemos 2.091 millones para poder mejorar y abordar en materia de gestión de aguas todas estas inversiones que han venido atrasadas o que no se han llevado a cabo en los últimos años. La oportunidad, por tanto, es muy buena. Y como os decía, como yo voy diciendo desde el principio, ¿no? Aquí yo creo que el punto de ventaja bueno que tenemos es que no partimos de cero. Sabíamos cuáles eran los déficits que había en el sector y cuáles eran las lagunas que teníamos que paliar. Los resultados previstos son una importante mejora en la depuración, saneamiento y retención de las aguas. Perdona, Rafael, un par de minutillos más, que nos estamos extendiendo. Ya estoy acabando. Vale. Perfecto. El refuerzo de la conservación del espacio fluvial, la mejora de infraestructuras críticas, mejora del riesgo de inundación, etcétera, 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 ¿no? Y por último, el componente 12, es decir, dentro de la Estrategia Política Industrial de España, el despliegue de la economía circular y la política de residuos, ¿no? Que está dotada con 850 millones de euros. Vamos a ver, la economía española no puede construirse sobre la base de un modelo de crecimiento basado en producir, utilizar y desechar, ¿no? Por lo tanto, vamos a aprovechar el plan para plantear esquemas más eficientes de producción, ¿no? Hace menos de un año se aprobó la Estrategia de Economía Circular Española y se va a aprovechar la circunstancia para aprobar el primer plan, digamos, de acción de economía circular como gran reforma dentro de la batería contemplada, ¿no? También se va a completar el próximo mes de mayo, o sea, ya, con la nueva ley de residuos, que contempla una revisión normativa de todo el sector y que moderniza la gestión de residuos en España, ¿no?
Como bien sabéis, España ha acumulado un déficit notable en materia de inversión en gestión de residuos. Con lo cual, con estas inversiones planteadas, vamos a poder financiar modelos de recogida separada, que ya debía ser una realidad en nuestro país, si os digo, si soy perfectamente cándido, en especial para bioresiduos, ¿no? Y esto nos va a permitir unos mejores ratios de eficiencia en recuperación de materiales y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Gran parte de todas estas inversiones va a tener que ser suscitadas o instrumentalizadas por subvenciones territorializadas por parte de las comunidades autónomas, y ya se ha producido a través del Consejo de Ministros las bases para el reparto de 500 millones de estos 850, ¿no? Con lo cual, con independencia de que los fondos tarden más o menos en llegar, dado que nosotros hemos adelantado o vamos a adelantar en el presupuesto general del Estado 27.000 millones, 500 de ellos van a ir hacia las inversiones contempladas en economía circular, ¿no? Resultados previstos, pues alcanzar un mínimo 25% respecto a residuos municipales generados, financiar proyectos que permitan incrementar el tratamiento de bioresiduos, y etcétera, etcétera. Y sin más dilación, yo creo que ya voy a dar por concluida esta presentación y, por supuesto, estoy abierto a todo tipo de preguntas y a todo tipo de consideraciones que me queráis hacer. Pues muchas gracias y os agradezco mucho la paciencia. Nada, muchas gracias a ti, Rafael, que con el buen conocimiento que tienes de nuestro sector de la ingeniería, la verdad que ha sido bastante ilustrativa tu exposición. Vamos a seguir con el último ponente, que nos va a hablar de inversiones y reformas propuestas por la ingeniería. Como bien sabéis, desde Tecniberia hemos lanzado, en colaboración con SEOPAN, unas propuestas de inversión que están basadas en líneas de actuación que estaban pendientes por hacer, y lo que hemos puesto es poner blanco sobre negro, que es la necesidad, negro sobre blanco, la necesidad que había. Para ello, Miguel, que es el director general técnico de TIPSA, y aparte también es vocal de la Comisión de Medio Ambiente de Tecniberia, nos va a hablar. Y Miguel, de formación, es ingeniero de caminos. Pues cuando quieras, Miguel. Sí, bueno, muchas gracias por permitirme participar en este webinar. Y efectivamente, nosotros hemos estado trabajando en los últimos meses y creemos que este trabajo, bueno, pues puede ser muy útil también para las administraciones públicas a la hora de rematar este plan, y también estoy viendo yo que fundamentalmente para el paso posterior, ¿no? de desarrollarlo y ponerlo en forma de proyectos de acción, medidas, etc. Bien, pues voy a contar brevemente el proceso de trabajo. Nosotros montamos un grupo de trabajo en Tecniberia SEOPAN, que tuvo una colaboración del grupo TIPSA, y teníamos una información de partida muy interesante, dos documentos de finales de 2020 que hizo la Universidad Politécnica de Madrid, específicamente sobre las áreas de depuración de aguas y sobre gestión del riesgo de inundación. Bien, a partir de aquí montamos un grupo de trabajo que estaba fundamentalmente compuesto por 10 expertos del grupo TIPSA, de las diferentes direcciones territoriales, y que trabajaron pues, en mejorar también el zoom autonómico y local. Y, bueno, por otra parte, actualizaron el estado de las actuaciones, aportaron su criterio experto también a la hora de, sobre todo, de descartar algunas actuaciones que veíamos que no se percibía claramente que eran viables en el horizonte del plan. Y a partir de aquí, pues, se desarrolló una propuesta que presentaron los presidentes de Tecniberia y SEOPAN a finales del año pasado, en principios de este, sobre inversiones y reformas para su inclusión en este plan o para tenerlas en cuenta en su desarrollo. Esto se presentó con un listado de actuaciones, se presentó a la Administración General del Estado, se presentó también a las administraciones autonómicas, y lo voy a contar. Bien, nosotros estructuramos esta propuesta en 6 grandes líneas estratégicas y, bueno, que voy a explicar brevemente. Y partíamos de una idea que, además, ahora que ha tenido la amabilidad de acompañarnos Rafael Martos, porque yo quiero que también lo escuche, y es que en el sector del agua en España se planifica muy bien, el sector tiene una gran capacidad, también la tiene la administración pública española, y cuando vamos por el mundo la echamos de menos, y esto es un buen agarradero, porque una buena planificación, en fin, facilita muchas las cosas a la hora de hacer inversiones y hacerlas de forma ágil. Bien, voy a contar esas 6 líneas de actuación. La primera, que es muy clara, en saneamiento y reutilización. Y, bueno, lo hemos comentado, existen unos procedimientos de sancionamiento contra España por incumplimientos
de las directivas europeas. Esto es muy llamativo y creemos que se ha de resolver. Nos encontramos con un marco competencial bastante complejo, pero hay un listado de medidas francamente maduras. Tenemos el plan de SEAR de 2021 que pone encima de la mesa un diagnóstico y unas propuestas muy claras encima de la mesa. Y bueno, pues a partir de aquí, nosotros con el estudio de la Politécnica de Madrid, pues hemos identificado 210 grandes medidas, de las cuales, y esto es conocido por todos, un porcentaje bastante grande, 172, corresponden a medidas básicas. Estas medidas, estamos en el vocabulario de la Directiva Marco del Agua, normativa de carácter ambiental, pues significa que son exigibles para el cumplimiento de las normativas. Por lo tanto, desde ese punto de vista son difícilmente refutables. Estamos hablando de instalaciones de mejora de las depuradoras, de ampliación de algunas, de colectores, de bombeos. Creo que tenemos también que pensar mucho en los sistemas urbanos de drenaje sostenible y en las soluciones basadas en la naturaleza. Y hay aquí una oportunidad para avanzar en la economía circular. Bueno, aquí estamos hablando de agua, no tanto de los residuos sólidos, donde también hay que invertir, pero en la visión de economía circular en el sector del agua hay también mucho que hacer. La valorización de los lodos, etc. Pero bien, las multas son importantes, pero yo aquí voy a dar un mensaje, y lo doy con este caso, de la Albufera de Valencia. Esta es la curva de contaminación de la Albufera de Valencia, que empezó a principios de los años 70. Y que, en fin, terminología de hoy en día, una curva que estamos doblegando, además los objetivos se están cumpliendo. El objetivo de la planificación es revertir este estado de contaminación, y aquí lo representamos en términos de eutrofización, pues hacerlo en 2027. Y esto está bien. Pero aquí el mensaje es que todavía en muchos de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, de nuestras costas, en muchos de nuestros ecosistemas, estamos todavía ahí. Invertir en saneamiento y depuración no solo significa que no nos multen, sino significa no dejar a las generaciones futuras pues un problema que vamos a tardar 40, 50 años en revertir y muchos centenares de millones de euros. Pues bien, este es un mensaje importante que lanzamos desde Tecniveria. Otra área importante, la gestión del riesgo por inundación. Y aquí, desde luego, que ya hace muchos años que trabajamos con una nueva visión, que está muy clara en la Directiva Europea de Inundaciones de 2007, y, francamente, en el sector veníamos trabajando sobre esa visión, una nueva forma de entender el riesgo de inundación, pues ya desde bastante antes del 2007, con nuevas exigencias, y desde luego se han desarrollado avances importantes. Y yo siempre digo, ya he ido a un montón de foros de este tipo, siempre digo que el objetivo de la Directiva Europea es reducir y gestionar los riesgos, también reducirlos. Y nos encontramos en España que hay zonas donde existen todavía riesgos importantes. Por eso yo creo que el objetivo aquí puede ser aprovechar el plan para reducir el riesgo de inundación y resolver problemas que afectan, yo creo que bastante más de 50.000 habitantes. Creo que hay una oportunidad para bastante más. Aquí, esta es la zona de la Ribera de Júcar, esto es muy conocido. Hemos identificado una colección de medidas de las cuales 65 son especialmente complejas y son conocidas. Y estos estudios nos han llevado a una conclusión importante, y es que el 70%, porcentaje importante, cuenta con alternativas de actuación viables desde el punto de vista ambiental, social y también económico. Y creo que tenemos una oportunidad para resolverlo. Hay mucha gestión que hacer también. Hay una gran oportunidad para que esas medidas estén basadas en soluciones inspiradas por la naturaleza, en sistemas de drenaje urbano sostenible. Aquí confluyen, esta es la Vega Baja del Segura, el fondo está Orihuela. Bien, aquí confluyen un montón de problemáticas y creo que en el sector pues, tenemos las capacidades para echarle una buena pensada y poner ya por fin planes de inversión que permitan reducir el riesgo por inundación con unas actuaciones alineadas con las prioridades que tenemos ahora en Europa, lograr unos territorios más resilientes, en fin, reforzar la gestión, etc. Una tercera línea de actuación es muy clara y es que en nuestros espacios naturales más emblemáticos, el agua, el sistema hídrico, es lo que está en la base del funcionamiento de los ecosistemas. Y en todos ellos existen problemas que han sido objeto de diferentes planes y
creemos que, y además me alegro que estemos perfectamente alineados también con las actividades de la Administración, pues aquí hay una oportunidad para actuar. Otro apartado es el lograr sistemas de abastecimiento de agua potable más resilientes. Y esto es importante pensando en que los escenarios del cambio climático con rotundidad nos están anunciando que va a haber unas reducciones importantes de recursos en España en los próximos años. Es el caso, por ejemplo, de las cuencas que abastecen a Madrid. España es el caso, por ejemplo, de este cogollito que tenemos en España, donde nacen el río Tajo, el Guadalquivir, el Segura, el Júcar. Dependemos mucho de lo que pase en esa zona y los escenarios del cambio climático arrojan reducciones superiores al 20% en las aportaciones. Necesitamos tener sistemas más flexibles, hay mucha ingeniería que hacer aquí. Tenemos un patrimonio también, por ejemplo, de empresas, más de 1.300 grandes empresas en España y debemos también invertir en su seguridad. Bien, hay una oportunidad también para mejorar los sistemas de regadío desde el punto de vista de la eficiencia en actuaciones que nos van a permitir alinearnos perfectamente contra otras medidas contra la despoblación rural. Y por último, y también me ha alegrado que esto ha estado en la presentación, lo estamos trayendo aquí encima de la mesa, creo que es importante que otorguemos prioridades al litoral. Son ecosistemas extraordinariamente frágiles. Y aquí yo traigo como anécdota un fondo de pantalla que sacó Microsoft en 2018, también siempre barriendo para casa, ¿no? Esto es otra maravillosa playa en el sur de California. Pues bien, no, esta playa está en España y la verdad así la teníamos pues, unos meses después. Son ecosistemas muy frágiles y donde, en fin, hace falta mucha ingeniería para tomar buenas decisiones al respecto y nosotros podemos ayudar. Bien, las conclusiones. Hemos presentado una serie de propuestas de actuaciones, hemos trabajado sobre más de 1000 medidas que se han sintetizado en una serie de proyectos tractores. Dos de ellos están esencialmente dedicados al agua. El primero son las medidas relativas al saneamiento, que suman 3.800 millones de euros. En fin, donde creemos que hay una población afectada, beneficiada muy importante, más de 2.100.000. Otro proyecto tractor se refiere a la gestión del riesgo de inundación, donde además percibimos que van a obtener un ratio, digamos, beneficio-coste muy elevado, beneficio desde todos los puntos de vista, ambientales, sociales, también económico, y estos proyectos tractores pues se acompañan de unos proyectos transversales también pues en la línea de mejorar la transformación digital, etcétera. Aquí el sector lo que propone también es que aprovechemos este esfuerzo inversor pues, para mejorar los procesos de selección. Esto es una reivindicación histórica de nuestro sector. Creemos que enredarnos en una pelea constante por bajas, adjudicar al 40% de lo que creemos que es razonable, pues esto no es de valor para el contribuyente, exactamente. Tenemos que invertir en proyectar, controlar bien. Podemos aprovechar estas inversiones para mejorar en la digitalización de la administración y también del sector privado. Tenemos ciertas cautelas sobre el uso de medios propios de Iberia. Lo que queremos también es que se utilicen los medios propios cuando resulte de interés también para el contribuyente. Por ejemplo, en fin, flexibilizar las posibilidades de subcontratación no siempre lo vemos con claridad, porque utilizar medios propios para que después no subcontraten al sector privado, pues no siempre esto aporta valor. Y, bueno, en definitiva, creemos que tenemos un grado de alineamiento con las directrices de la Administración muy elevado y que tenemos las capacidades, nos ponemos a disposición de la Administración para colaborar en estos esfuerzos que, por otra parte, pues la verdad es que son ilusionantes para los ingenieros jóvenes y creo que van a encontrar oportunidades de trabajo con una gran repercusión social. Así que muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que... Muchas gracias, Miguel, por las explicaciones de todo el trabajo que la verdad se está llevando a cabo a lo largo de un montón de meses para llegar a estas pequeñas cifras que es una única pantalla. Y sin más, pues vamos a pasar al coloquio. Vamos a realizar la primera pregunta que nos ha llegado, que es de Luis Castillo, y nos pregunta un poco, a ver si le podemos clarificar. Esta pregunta es para Rafael. Dice...
Si, como se ha comentado, más del 50% de la inversión total prevista por la Secretaría de Estado está incluida en los presupuestos del 21 y a día de hoy existe cierto bloqueo en Europa para liberar los fondos, dice, estando ya en el mes de abril que estamos, dice que cómo se pretende solventar este escollo. Sí, vamos a ver, esto ya estaba contemplado en cierta forma. Vamos a ver, yo creo que éramos conscientes de que el proceso de aprobación por parte de los presupuestos de los parlamentos nacionales en aquellos países en los cuales es necesario iba a ser un camino tortuoso. Teníamos la experiencia ya en el 2012 con el rescate bancario, con lo cual desde un punto de vista técnico esto, si os digo la verdad, no nos cogió con el paso cambiado, ¿no? Lo que sí es cierto es que lógicamente esto, el reembolso, bueno, el reembolso no, porque no es reembolso, no son fondos estructurales. El desembolso de los fondos debido a la consecución de dichos objetivos por parte nuestra y por parte de la Comisión, una vez emita su bono en el mercado, esto evidentemente se va a retrasar. Pero lo que no se va a retrasar es lo que ya está contemplado e incrementado en el presupuesto general del Estado para el 2021, ¿no? Las grandes líneas, ya vamos hablando con la Comisión varios meses, con lo cual las grandes líneas de actuación de los componentes nuestros de medioambientales están ya bastante cerrados. La Comisión es consciente de ellos. No va a haber, desde mi punto de vista, grandes sorpresas en cuanto a su aprobación, con lo cual ya se ha aprovechado para realizar gasto desde ya. En Consejo de Ministros hace un par de semanas se aprobaron, a ver si no me falla la memoria, 3 grandes actuaciones contempladas dentro del plan, ¿no? Primero, la transferencia a comunidades autónomas de 500 millones de euros para proyectos de economía circular, ¿no? Las bases reguladoras están ya establecidas, el dinero se ha transferido a las comunidades autónomas y serán públicas y las subvenciones llegarán. En cuanto al agua, se ha aprobado ya planes de inversión o la transferencia para la acometida de inversiones en depuración y utilización de aguas para municipios de menos de 5.000 habitantes, que es uno de los grandes, que, como comentaba Miguel, también es uno de los, digamos, los puntos débiles dentro del sector. Esos fondos ya se han aprobado y van a ser transferidos por conferencia sectorial inmediatamente, con lo cual ahí estamos hablando de 100 millones que han salido ya. Y en tercer lugar, también había por parte de 800 millones que han sido transferidos ya o cuya aprobación por conferencia sectorial es inminente y ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, destinados a biodiversidad y montes, ¿no? Todo lo que es tendidos eléctricos e inversiones para impedir la electrocución de aves. Es decir, nosotros tenemos 27.000 millones en el presupuesto que tenemos que ejecutar este año. Son independientes, por así decirlo, del desembolso de fondos por parte de la Comisión, dado que nosotros tenemos que adelantarlos, con lo cual los proyectos están en marcha. Somos conscientes del retraso, como bien apuntaba Luis. Sabemos que esto va a depender de la aprobación de Karlsruhe, pero nosotros, o sea, la gestión del plan y la ejecución de fondos continúa. Ahí y como sabemos y como tenemos ya consensuadas con la Comisión las líneas claves de apoyo, ahí nosotros podemos actuar o tener mayor liberalidad a la hora de actuar. Y al mismo tiempo, como gran parte, alrededor del 50-60% en 2021 de todos estos fondos van a tener que ser transferidos a comunidades autónomas para su ejecución, desde un punto de vista, digamos, de hacer TIC, que es lo fácil, se puede plasmar la ejecución de esos fondos, al menos nominalmente, ya en el 2021 sin el menor problema, aunque estemos en el mes de abril. Con lo cual, esto no impide que nosotros o que se posibilite ya el poder empezar a mover y empezar a hacer llegar a las empresas y a la sociedad civil los fondos contemplados en los programas y en las inversiones. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Nos vuelve a preguntar Luis que cuáles serían los plazos más ajustados. Entiendo que, como has hablado, sería ya para el segundo semestre. Sí, evidentemente, ¿no? Aquí, vamos a ver, y esto lo sabíamos ya todos desde el principio, cuando fue aprobado el año pasado el
reglamento, bueno, el reglamento fue aprobado este año del Fondo Europeo, el mecanismo de resiliencia y de recuperación, pero nosotros sabíamos perfectamente, o sea, el calendario no nos ha pillado a nadie de improviso. Sabíamos que esto iba a tener que presentarse antes de abril del año pasado y que la comisión se iba a llevar o iba a terminar al menos 2 meses para la evaluación de los planes. Nosotros sabíamos ya desde el principio que todo esto iba a irse a la segunda mitad del año, con lo cual aquí no hay ninguna novedad. Ahí el punto, digamos, de incertidumbre sobrevenida derivada del Tribunal de Karlsruhe, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? La realidad es que nosotros sabíamos que vamos, nosotros y todo el mundo que haya leído el reglamento, ¿no? Que iba a ser en segunda mitad del año, ¿no? El desembolso de fondos y el lanzamiento de proyectos, ¿no? Además, hay otra cosa que os he olvidado comentar, es que el plan te permite, o la comisión te permite financiar con cargo a fondos europeos proyectos que tú ya has encaminado, has articulado a partir de febrero del 2020. Con lo cual ahí también hay un cierto margen, digamos, un cierto colchón que nos permite aumentar la ejecución, nos permitiría aumentar la ejecución en 2021. Sí, eso sí que es cierto, que desde febrero del 20, febrero-marzo, creo recordar, todo aquello que ya estuviera en marcha tendría cabida también en los fondos. A Miguel, yo quería hacerle otra pregunta. Es de todas las actuaciones que habéis identificado a lo largo de todo este tiempo, todas son necesarias. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Cuáles consideras que son más prioritarias? ¿O todas tienen que ir en...? Sí, bueno, el orden en el que las he expuesto no es del todo arbitrario también, tiene que ver con el nivel de inversión, también, bueno, con la importancia. Bueno, nosotros hemos visto las medidas de saneamiento y depuración y por las razones que he expuesto, pues son difícilmente refutables con la problemática que existe, con los incumplimientos que hay detrás, también con, en fin, lo bien alineadas que están con toda la taxonomía de finanzas sostenibles y con todas las prioridades actuales. Entonces, saneamiento y depuración yo creo que tiene que ser una prioridad, pero también lo estamos viendo que lo está siendo. Dentro del saneamiento y la depuración, bueno, no sé, pero hay medidas muy importantes, y algunas son muy mediáticas, ¿no? Bueno, no quiero, pero bueno, ya que me has preguntado, hay algunas que requerían además una inversión especialmente grande en los listados que nosotros hemos producido. Por ejemplo, pues estamos hablando de la mejora del saneamiento en toda la Costa del Sol, por ejemplo, que además esto tiene repercusiones económicas claras. Tenemos que tener aseadas las depuradoras que además vierten cerca del mar. Están las depuradoras de Madrid, hemos hablado de la depuración en Cáceres también, en el campo de Gibraltar. Estas son medidas bastante importantes. Después la colección de depuradoras que existen pero que necesitan mejoras es importante, es bastante importante. Y después profundizar en la reutilización y en la valorización también, digamos, en los principios de la economía circular en el uso del agua, pues creo que esto es prioritario. Permíteme, Araceli, una pregunta, porque veo que no hay muchas en la lista. Perfecto, Alfonso. Vamos a ver. A mí me dan pánico en relación con este plan dos cosas principales. La primera es que nos olvidemos de los presupuestos de inversión convencionales del Estado. Es decir, y doy una cifra. En el año 2008 el presupuesto de inversiones de la Dirección General del Agua eran 4.000 millones. En el año 2019, 800. Yo creo que en el 2020 eso ha bajado aún más. Son cifras dadas por Manolo Menéndez, el director general del agua anterior, y por tanto, bueno, yo me las he creído, no las he constatado, pero son cifras dadas por él. Entonces, me preocupa extraordinariamente que con estos impulsos económicos que vienen de Europa nos olvidemos del presupuesto de inversiones convencional de las direcciones generales con las que estamos relacionados dentro del MITECO. Este es un punto primero. Y un punto segundo es todas esas inversiones, como por ejemplo los 100 millones de la depuración, ¿cuál es el procedimiento administrativo? Porque si hay que hacer una conferencia sectorial
para repartirlo en las comunidades autónomas, pero es una competencia local, con lo cual serán los ayuntamientos los que tendrán que pedir dinero o que tendrán que instrumentar actuaciones, pedir el dinero a la comunidad autónoma. No sé si luego eso después va a pasar al Ministerio de Transición Ecológica y al final a mí me parece completamente imposible, Rafael, y perdona por la digamos, falta de prudencia, gastarse 100 millones en el año 2021. O sea, me parece imposible. Entonces, o agilizamos extraordinariamente el procedimiento o no vamos a ningún lado con todo esto. No, pues mira, Alfonso, no tienes que pedir perdón lo más mínimo porque la realidad en la cual nos movemos es esa. Y claro, tú aquí, sin embargo, aquí yo creo que hay que hacer un momento de abstracción digamos, de los corazonados que podemos tener por una cuestión elemental, y es que en España, como es evidente, y como no puede ser de otra forma, y esto se preorgullo, pues rige el imperio de la ley. Y la forma en la cual nosotros, desde la Administración General del Estado, tenemos para coordinarnos y transferir fondos a las comunidades autónomas es a través de conferencias sectoriales, que es el mecanismo constitucionalmente recogido y en la Ley 40 del Estado que nos determina cuál es el cauce en el cual se ha de poner en conjunción políticas y esferas de competencias que son compartidas. Con lo cual nosotros no podemos no hacer o no dejar de acudir a conferencia sectorial para la aprobación y la canalización de fondos. Nos obliga la ley, es que es así de fácil, ¿no? Lo que sí se ha introducido con el espíritu ese que has comentado es el Real Decreto de agilización, ¿no? El Real Decreto que además, como bien sabéis, de una lectura somera de la prensa, pues está envuelto, digamos, en gran discusión pública y por cuyo objeto fundamental es permitir agilizar y permitir dotarnos instrumentos que nos permitan poder actuar de forma eficiente y rápida ante un desafío que no te niego que es monumental, que es poner en marcha toda esta cantidad de dinero en corto plazo. Y o sea, no es que no seas prudente, es que tú conoces la realidad. Con lo cual ese es el marco en el cual nos movemos. Tenemos, por un lado, que encontrar un equilibrio a través del Real Decreto entre las obligaciones que nosotros tenemos establecidas por la ley y el mecanismo en el cual nosotros tenemos que articularnos y compartir fondos con comunidades autónomas. Pero es que no hay otro. O sea, esa es la realidad. Y tenemos ahí que dar entre todos, o ya más nos vale, dar el do de pecho y que los mecanismos que hemos planteado funcionen, ¿no? Están por testar y, hombre, yo creo que, sobre todo, y hay una cuestión de racionalidad económica, Alfonso, que es evidente, ¿no? Que es cuando tú estás necesitado, digamos, de una expansión de demanda, al final los mecanismos de coordinación, tanto en el sector público como hacia el privado, tienen la virtud, digamos, de autogestionarse. O sea, es decir, ya habrán suficientes presiones económicas y políticas como para asegurarnos de que esta cantidad de dinero se moviliza adecuadamente, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener o hay que poder dar un voto de confianza a las medidas que se han planteado para la agilización de fondos, ¿no? Que están aún por testar. Evidentemente, dado que de momento no han llegado fondos, ¿no? Pero que llegarán en breve, ¿no? Pero bueno, como te decía, es que no hay otra forma. El procedimiento administrativo es el que nos marca la ley. O sea, tú no puedes ir por detrás de conferencia sectorial y además para determinar, fíjate tú cómo se ha enrevesado el tema, que para subvenciones o programas de subvenciones que sean mayores de 15 millones de euros, con lo cual para las cantidades que estamos hablando son peanuts, te exige acuerdo previo Consejo de Ministros. Con lo cual, es decir, el marco es el que es, Alfonso, y tenemos que ser conscientes y capaces de poder funcionar de forma eficiente con esos instrumentos que nos hemos dado, ¿no? En lo que mencionabas con respecto al presupuesto de inversión, yo creo que no se está olvidando en absoluto, ¿no? No se está olvidando en absoluto porque, en definitiva, todas estas líneas de inversión y proyectos de inversión y reformas, como he mencionado, no son ex nihilo, no parten de la nada, ¿no? Beben en el presupuesto de inversión que había detrás y beben en las reformas que estaban planteadas ya, ¿no? Como el plan de SEAR. Vamos a aprovechar también para cambiar el texto refundido de la ley del agua,
para adecuar también figuras que hace falta adecuar, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es que nos estemos olvidando, es que gran parte de esas actuaciones, pues ahora mismo hay una oportunidad muy buena de cristalizarlas y llevarlas a cabo gracias a los fondos, ¿no? Con lo cual, es en cierta forma complementario, ¿no? No porque una cosa vaya al plan de recuperación nos estamos olvidando del presupuesto ordinario, digamos, de cualquier dirección general, no. Se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, que es además un símil muy del sector, muy apropiado para llevar a cabo este presupuesto de inversión, ¿no? Gracias, Rafael. Nos había hecho una pregunta a Israel, pero yo creo que ya la hemos contestado en referencia a qué medidas se van a tomar desde el Ministerio en referencia a la capacidad de licitar y adjudicar. Y como has dicho, la ley de contratos tiene los tiempos que tiene, aunque se ha hecho el Real Decreto el 36 de 2020 para intentar acortarlos y estáis trabajando en ello para que sea lo más ágil posible. Por otra parte, nos pregunta Isidoro Carrillo de Las Heras, esta pregunta va hacia Rafael y nos dice que, tal como ha apuntado Miguel, que él nos comentaba que las reducciones, va a haber unas reducciones próximas al 20% de las aportaciones hídricas a medio plazo causadas por el cambio climático, y él nos preguntaba si considera que este plan, alguna actuación de compensación de balance hídrico comparativo entre cuencas de superávit o cuencas con déficit, si había alguna actuación contemplada. Bueno, eso, como bien sabéis, desde un punto de vista técnico puede tener, digamos, una cierta racionalidad, y además yo creo que son medidas que se pueden plantear y son correctamente planteables, pero al mismo tiempo es lo mismo que decía Alfonso, ¿no? La realidad del territorio y la realidad política y los distintos intereses entre comunidades autónomas y entre la Administración del Estado son las que son, ¿no? Con lo cual ahí se introduce también un componente de carácter político que yo no puedo valorar y desde luego no voy a lograr en plaza pública, ¿no? Con lo cual la pregunta es puñetera y me alegra que lo sea, pero ahí entran en juego consideraciones políticas que no es mi lugar valorar, ¿no? Ni mucho menos pronunciarme ni entrar en ellas. Muy bien, Rafael. Y nos hace una última pregunta también Israel Sánchez Palomo de TIPSA. Nos dice: siempre hablamos de los componentes afectados y de los objetivos, pero no tenemos claras las actuaciones concretas. Y se entiende que muchas de ellas son las que están registradas en los diferentes planes, que son todos los que ha recogido Miguel. Y dice: ¿cuándo podremos tener un listado de actuaciones concretas? Ya. Sí, vamos a ver. Y esto, además, sobre todo para la planificación empresarial, que eso es muy importante. Efectivamente, ¿no? Y aquí a lo mejor la respuesta que voy a dar a lo mejor no va a gustar mucho a Israel, con lo cual ya te pido de antemano perdón. Pero vamos a ver, tal como está concebido el plan, es que la Administración General del Estado, o sea, los ministerios, al menos el nuestro, ¿no?, plantea las líneas de reforma, las inversiones que se saben, en las cuales hay lagunas y déficits para llevar a cabo, ¿no? Como decía Miguel, y además esto es una cosa que hemos tenido, que ha sido puntual en las negociaciones con la Comisión, la Comisión nos preguntaba: oye, pero ¿os basta con cumplir el acervo comunitario? Es decir, ¿vais a cumplir con la directiva marco? No, es que no solamente nos basta, queremos ir más allá, porque el tema de todo lo que tenga que ver con la planificación del agua y todos el déficit inversor que hay detrás y todos los proyectos que llevará a cabo, en definitiva, tienen externalidades positivas intergeneracionales. O sea, aquí estamos jugando con un recurso escaso que, además, en un país con gran riesgo de cambio climático, como todo Israel, o gran vulnerabilidad ante el mismo, se convierte en una situación mucho más, digamos, sensible, ¿no? Entonces, lo que hemos determinado nosotros, desde las administraciones, es: nosotros sabemos o sabíamos, de cara a nuestros grados de cumplimiento con la directiva, cuáles son las lagunas y los déficits y las necesidades de inversión que hay. Y están plasmadas, como bien decía, ¿no?, como bien apuntaba Miguel, en las depuradoras y las plantas de tratamiento de agua, que tenemos el menú de las mismas, que de las 100, que de los 100 y pico que tenemos contempladas. Esas van a ser financiadas con cargo de estos fondos, ¿no? ¿Y cómo van a ser? ¿Y cuándo se va a hacer público? Pues como decía anteriormente, ¿no?, las que son atribuibles o propiedad o adscritas, o como quiera llamarse, a las confederaciones hidrográficas,
pues a través del Estado público y a través de licitaciones y subvenciones. En aquellas en las cuales haya la concurrencia o, digamos, la competencia es autonómica, a través de las comunidades autónomas. Muchas, o a través de muchas, se van a llevar a cabo en los siguientes trimestres calls of interest al sector. De tal forma que cuando hablemos de una cosa genérica, como puede ser actuaciones en favor de, me invento, gestión del riesgo de inundación en determinadas cuencas, también seáis vosotros, o sea, el sector privado y la sociedad civil, las que nos determinen o las que nos ayuden a definir o a plantear posibles proyectos, ¿no? Aquí también una cosa importante saber es que, y esto no lo digo por Israel, porque además su pregunta ha sido... es la que hubiese hecho yo si estuviese en su lugar, ¿no? Oye, ¿cómo puedo yo programar el presupuesto que tengo, ¿no? Y que es totalmente lícito, ¿no? Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto me hace mucha gracia porque a veces no nos pasa en las reuniones que tenemos, es que muchas veces vienen empresas y dicen, mira, yo tengo un plan de CAPEX, de inversión en capital, de 800 millones para los próximos 3 años. ¿Cuánta pasta me puedes dar? Pues digamos, el esquema no es un esquema de ventanilla, ¿no? Si bien es cierto que hay una ventanilla a nivel global, porque tiene que haberla, aquí el esquema que nosotros hemos realizado no es convertirnos en una mera ventanilla en la cual venga una empresa y diga, financiame esto porque es muy verde o porque mira qué bien, porque me permite cumplir con la directiva del agua, ¿no? El tratamiento es un poco inverso, es en función a lo que nos dice la comisión que tenemos que hacer en los sucesivos informes y en las debilidades que tiene nuestro sector, qué déficits inversoras, qué lagunas, qué cambios hace falta propiciar a través de inversiones. Algunas van a ser de carácter estatal, como he dicho, otras autonómicas, otro local, en virtud de nuestro muy particular régimen competencial y régimen administrativo interno, y se van a sacar calls of interest en aquellos proyectos que requieran más definición, y todos sabéis, igual de yo, cuál es el menú, digamos, de plantas de tratamiento de aguas que hay sobre el territorio y que hay sobre y que se van a ir a cabo en los siguientes años, ¿no? Sí, ahí entiendo que, como habéis hecho en otras ocasiones, iréis haciendo anuncios previos en el DOE, por ejemplo, que eso ya va dando tiempo a una planificación y también os acorta luego los plazos con la ley de contratos. O sea, los mecanismos que existen, me imagino, y lo habéis utilizado anteriormente, los seguiréis usando. Claro. Pero yo comprendo a Israel perfectamente, ¿eh? Cuando él tiene delante que enfrentarse a un presupuesto durante de explotación en los siguientes 2 años, 3 años y decir, oye, ¿qué demonios tengo que hacer? Pues no, por eso decía que a lo mejor mi respuesta no le iba a gustar plenamente. Pero bueno, lo siento, Israel, perdona. Bueno, me imagino que intentaréis ayudar en lo máximo posible, como siempre habéis hecho. Alfonso, no sé si tienes alguna otra pregunta para Miguel o para Rafael. Ya estamos en hora. No tengo vamos, tengo 100 preguntas. O sea, porque hasta ahora los niveles de definición, hasta que no llegamos a ver un concurso en el BOE o un inversor privado que está interesado en contratar nuestros servicios, etcétera, no tenemos respuestas, por decirlo de alguna forma, suficientes, ¿no? Yo básicamente yo siempre he visto que el sistema burocrático español desde el punto de vista de los concursos pues es muy lento, ¿no? Entonces, no sé si conocéis la anécdota de lo que le ha sucedido a Perú con los temas de los crecidas estas que tuvo hace unos años y que hizo un plan que llamaban de reconstrucción con cambios. Y dada la burocracia peruana, que es muchísimo más lenta que las europeas en general, pues lo que hicieron fue contratar a un gobierno directamente. Es decir, han convocado un concurso con gobiernos y les está ejecutando el gobierno inglés el plan, porque los ingleses son mucho más rápidos en la gestión burocrática, ¿no? Pero efectivamente, como tú muy bien dices, Rafael, España es lo que es, las leyes son las que son, es un país garantista y eso significa plazos muy largos. Lo estamos sufriendo con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Con todo, a mí me parece que el plan tiene un enorme interés que va a significar una oportunidad muy grande para nuestro sector en concreto, porque al final nosotros estamos en la cabeza de cualquiera de estas iniciativas, somos los que vamos a redactar los proyectos, los que vamos a supervisar las obras y en algunos casos los que vamos a supervisar o realizar la operación y por tanto tiene un enorme interés y por eso estamos todos ansiosos y tenemos prisa.
porque además el año 2020 no es que se haya sido precisamente una maravilla desde el punto de vista de los resultados de las empresas. Yo felicito a Rafael por la exposición que ha hecho, que me ha parecido muy clara, muy contundente, y una cosa muy importante en una persona que expone algo, muy sincera. Es decir, no ha rehuido ninguna pregunta, y en aquellas cosas en las que, bueno, digamos, no puede ofrecer soluciones fantasma, pues lo ha dicho con toda claridad, ¿no? Es decir, oye, mira, esto es así y es así, y punto, ¿no? En suma, muy agradecidos a ti, Rafael, muy contentos de que hayas superado tu etapa COVID, que debe ser muy dura para cualquiera. Y por otra parte, pues estaremos atentos a lo que pueda suceder en el futuro. Por lo que se refiere a Miguel, pues también muy agradecidos por el esfuerzo que ha significado, y también, de alguna forma, has mencionado cifras muy concretas de unas listas de actuaciones. Yo creo que deberíais pasar esas listas de actuaciones a todo el mundo, y que de alguna forma todo el mundo sea consciente de lo que proponen Seopan y Tecniberia. Al final, son las listas concretas, son las que funcionan. Yo recuerdo perfectamente lo que me decía un jefe de oficina de plan hidrológico muy práctico, que me decía, mira, lo primero que mira una persona que ve el plan hidrológico es saber si lo suyo está en la lista o no. Y en el fondo eso es lo que queremos ver, si lo de cada uno está en la lista o no. Y por tanto, hasta que no esté en la lista, eso no es posible. Gracias a todos, y bueno, me parece que la posición de Rafael y de todo el ministerio al que él representa, pues es muy positiva, muy de agradecer, y de la que esperamos mucho. O sea, sigue trabajando, por favor. Bueno, yo aquí me acuerdo una cosa que dijo, creo que fue, no sé si fue Benito XVI, cuando fue investido Papa, ¿no? Menos mal que Dios sabe operar a través de instrumentos tan malos como yo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Aquí, gracias a Dios, yo no soy un instrumento, hay gente mucho más hábil y con mayor conocimiento técnico que yo, con lo cual, vamos, yo estoy enormemente agradecido a toda la gente que hay detrás en la Dirección General del Agua, conociendo la realidad y trabajando los proyectos que hay de los mismos, ¿no? Ellos son los protagonistas, ¿no? Yo soy simplemente iba a decir una cara bonita, que no lo soy, pero soy simplemente el que ha tocado dar la cara, ¿no? Bueno, pues os agradecemos de verdad, Rafael y Miguel, vuestro tiempo, que ha sido muy útil para las empresas, y os recordamos que todas las actuaciones de las que ha estado hablando Miguel las tenéis colgadas en nuestra web, que tenemos un área específica de todos los sectores que hemos ido analizando, porque no solo ha sido el tema de medio ambiente, agua y demás, sino que también tenéis en carreteras, tenéis ferrocarriles y en otros muchos ámbitos en los que trabajáis las empresas de ingeniería. Deciros que lo mismo, que muchas gracias, que somos un sector que nos dedicamos a pensar, planificar y que os acompañamos a la administración desde el principio, que siempre recordamos que contéis con nosotros, que somos un sector que está muy internacionalizado, que tiene un gran conocimiento de todo aquello que se hace en todo el mundo, y que todas esas bondades se pueden aplicar en España, y yo creo que es bueno que lo tengáis en cuenta. Y sin más, pues nos despedimos. Gracias Un saludo a todos. a todos. Gracias a todos. Un saludo. Adiós. Adiós.